Guillermo, muy buenos días. Qué difícil, maestro, poder entrevistarte. No sé por qué es tan complicado. ¿Ah? No, mira, creo que hay que dosificar. Y bueno, siempre hay que escoger pues el espacio correcto, ¿no? Así como hay programas que yo te lo dije por interno, que yo saludo porque a pesar de sus críticas, siempre intentan ser constructivas, siempre intentan jalar para lo mejor que tenemos que hacer como gobierno, como legislativo. Hay otros que son un poquito más complicados, ¿no? Que tienen una agenda bastante clara contra el gobierno y contra el país y bueno, ahí sí prefiero evitar, ¿no? Evitar. Pero te agradezco definitivamente la insistencia en la entrevista y contento de estar acá, de verdad. Ahora, Guillermo, ¿qué está pasando contigo? ¿Estás estrenando como personalidad? O sea, porque hablemos sinceramente, o sea, el presidente Castillo es un luchador social, que de repente pasa de un colegio en Puña a la presidencia de la República, ¿no es cierto? Y que evidentemente no está preparado, o sea, nadie lo entrenó para ser presidente de la República, ¿no? Esto no es un político profesional. Y tú has sido un militante de izquierda, un activista social muy radical, pero como dicen, una cosa es con guitarra, otra con cajón. O sea, una vez que estás enfrentado al reto de ser parte de un proceso de conducción del país, ¿eso no te ha hecho cambiar la perspectiva? Mira, creo que se han hecho una imagen equivocada conmigo, ¿no? Efectivamente hemos participado y militado en la izquierda casi toda mi vida. He sido un luchador social y me he entregado a las causas más nobles de este país, que es apoyar a mis hermanos campesinos. Yo me fui a vivir al campo con mis hermanos agricultores durante 2 años, entre tantas cosas que pude hacer. Pero claro, cuando estás en la lucha social para poder primero, ¿no es cierto?, hacer notar problemas enormes que tiene este país, como lo ha pasado a Pedro, como lo ha pasado a creo que a la mayoría de los que hemos entregado a este gobierno, teníamos las puertas cerradas. Tú recordarás que esto de que los ministros reciban las protestas sociales, de que los premieres vayan a ver los problemas, que el Palacio de Gobierno reciba casi todos los días a todos los sectores, también a sectores económicos, políticos, sociales, es nuevo en la política peruana. Entonces nosotros estamos haciendo lo que la derecha no quiso hacer en 200 años, que es escuchar a la gente. Yo puedo decir con bastante tranquilidad que aquí en mi despacho hemos tenido la capacidad de intermediar, de evitar conflictos sociales, simplemente con el diálogo, simplemente con escuchar a la gente y entender que también es un proceso, ¿no? Mira, muchas de las protestas son muy válidas, pero tenemos que buscar puntos intermedios para poder avanzar. Ahora, Guillermo, estoy seguro, porque soy brujo, que hay gente que está viendo ¿qué hacen el Lúcar entrevistando al terruco de Guillermo Bermejo? Porque para alguna gente eres una especie de demonio, ¿no es cierto? Y lo cierto es que tienes un proceso abierto, ¿no? O sea, es cierto que hubo un juicio que terminó, pero se reabrió y ahora está, entiendo, en la Suprema. ¿En qué está eso? O sea, bueno, mañana son los alegatos finales del abogado tiene, digamos, ¿no? el cartel, proceso... ¿no? Bermejo Terruco. Ya, ¿por qué no es Bermejo Terruco? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que decir sobre eso? Mira, este juicio se inició con 2 mentiras del tamaño de un estadio, ¿no? Se dijo, por ejemplo, que había un video mío sentado con los jefes Palomín. Y se dijo además que había un acta de sujeción. De este cuento tenemos 10 años, creo, ya no recuerdo exactamente la fecha, ¿no? Sin esas 2 mentiras enormes de la policía y la fiscalía, este proceso ni se abría. La Suprema, por ejemplo, ha pedido durante el proceso que se presente uno de los testigos que en el juicio pasado no declaró por una jugarreta de la fiscalía realmente, ¿no? Al tipo lo llevaron hasta el proceso y le preguntaron en la puerta qué iba a declarar, y cuando dijo no, yo no lo conozco, la policía me ha obligado a declarar contra Bermejo, no lo dejaron declarar. Ese, digamos, por eso se hace nuevamente este juicio, ¿no? Y en el juicio ha declarado eso que todos sabemos, ¿no? Que lo ha dicho públicamente. No es el único, además, ¿eh? Son ya 2 testigos que han dicho que la policía los obligó a declarar en mi contra y la fiscalía lo sabía y lo han utilizado. Yo entiendo la labor de la fiscalía, ellos tienen que buscar, pues, razones para acusar a las personas, pero bueno, yo de verdad estoy muy contento. Este juicio llega a su final, se ha demostrado que se han intentado colocar testigos con triple código, o sea, querían corroborar lo que dice una persona con esa misma persona, pero con otro código de colaboración eficaz. No han mostrado en lo absoluto nada de lo que dijeron hace ya casi 10 años y que la prensa ha repetido y repetido y repetido sin investigar.
Ahora, Así que esperamos que será pues, ya, en pero, unos pero 10 días, más, 2 semanas, más allá que de tengamos eso, ya Guillermo. la resolución. Ya, Yo estoy muy tranquilo, te digo. Ya, pero más allá de eso, yo he indagado algo sobre el proceso y la verdad, lo que me dicen es que más allá de que haya gente que pueda estar convencida o no de tu cercanía con los Quispe Palomino, evidencia jurídica aparentemente no hay. O sea, por eso tienes esa sonrisa en ese momento, en este momento. Sí, Pero, claro. pero ya, pero Ahora, digamos, una cosita, Nicolás, si me permites, ¿no? ideológicamente, Yo tengo que decir al país, ¿no? O sea, yo fui el que regresó al Perú a ponerse a derecho. ¿Cuántas personas que se sientan culpables, Nicolás, regresan al Perú a ponerse a derecho ante un juicio? Porque yo tuve que pagar 5 meses de carcelería, ¿no? Vine porque el hombre que se siente libre, la persona que se siente libre es porque está tranquila con su conciencia. Y a veces hay que pasar pequeños lapsos duros en la vida que también te aseguro que te ayudan a madurar, ¿no? Tú eres un hombre que también en algún momento estuvo en las canteras de la izquierda y sabes que todo tipo de cosas suceden y yo lo tomo como un momento para reflexionar, un momento donde he tenido que sacar lo mejor de mí para soportar momentos muy duros, ¿no? Ahora, Así que pero Guillermo, yo estoy muy tranquilo. Lo que importa más allá de estas denuncias es, digamos, ¿qué es lo que cuál es tu ideología? ¿Cómo te declaras? ¿Tú eres un marxista, leninista? ¿Tú piensas que en el Perú debe instaurarse una dictadura del proletariado? Que en realidad esto de la democracia, de ir a elecciones es un atajo, ¿no es cierto? Y lo que hay que instaurar es el gobierno de un solo partido, ¿no? Que expropia a todos los capitalistas, donde todo sea propiedad del Estado. O sea, eso es el mundo o el Perú con el que tú sueñas. Mira, a ver, y yo, tú sabes que doy por lo general, bueno, daba por lo general todos los miércoles escuelas de formación política para los chicos, ¿no? Hemos invitado a la prensa infinidad de veces, han ido uno que otro a recortar lo que uno dice, ¿no? Las ideas básicas del socialismo nacen hace 170 años, ¿no? Del socialismo científico. En épocas donde la realidad era muy distinta a la de ahora, eran sociedades feudales, habían reyes, habían emperadores, es decir, no existían ni siquiera espacios democráticos donde la población de ese entonces podía desarrollarse. Como tú bien sabes, la sociedad aquella oprimía a los trabajadores con una violencia que si hoy la comparamos es inusitada, ¿no? Encerraban en claustros a los trabajadores, los tenían en jornadas laborales y en condiciones infrahumanas. Sabemos que aún pasan cosas así, pero no a los niveles de esa época. Entonces, las ideas de aquella época, en una sociedad muy violenta, obviamente eran respuestas muy violentas, ¿no? La democracia, Nicolás, si tú lo sabes, ¿no? La democracia, para regresar al 80, la democracia, como regresar el 2000 a la democracia, a quienes básicamente les costó, fue a la gente de la izquierda, fue a los sindicatos, a los gremios, a los pocos partidos que sobrevivieron a finales de los 90 y una generación de la cual yo soy parte, con ideas de izquierda, tal vez menos organizados que a finales de los 70, pero finalmente de izquierda. Exitosa. Entonces no nos pueden venir a cuestionar a nosotros nuestros galones democráticos, ¿no? Yo he sostenido que el socialismo, y además como te enseñan los clásicos, Nicolás, ¿no? Yo siempre recomiendo a todos los compañeritos de izquierda que lean El Estado y la Revolución, por ejemplo, de Lenin, ¿no? Lenin, después de muchas reflexiones, llega a la conclusión de que entre el capitalismo puro, duro, brutal de aquella época y el socialismo hay una etapa enorme, dice Lenin, ¿no? Que se llama capitalismo de Estado, donde hay que atraer las inversiones y obviamente el Estado tiene que tener un cierto control para mejorar todo aquello que hay que mejorar: salud, educación, vivienda, trabajo, ¿no es cierto?, la industrialización del país, el apoyo a la agricultura, que es finalmente, y tú que eres un hombre conocedor de historia y de política, es finalmente lo que han hecho todos los países de la Europa moderna que nosotros tanto celebramos y queremos acercarnos, ¿no? El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, en cualquier país de Europa que tú quieras apuntar hacia la derecha, ni siquiera es debate. La industrialización de la riqueza de los países es un tema común en la China comunista o en la Norteamérica capitalista o en la Canadá o en Inglaterra o donde sea. Aquí parece que hay gente que cree que eso es convertirnos en la Unión Soviética, ¿no? Porque desconocen y porque, bueno, también hay que reconocer que tenemos una de las derechas más atrasadas de este país, ¿no? Son básicamente mercantilistas, que todo lo que encuentran lo quieren vender. Esa es la salida que hemos tenido en los 200 años de República para todos los problemas de la patria. Nosotros hemos conversado, yo converso con empresarios, con embajadores de países que no son de izquierda, y cuando se sientan a entender un poquito lo que nosotros queremos, entienden que lo que nosotros deseamos es la industrialización del país.
que a eso queremos caminar y que para eso no podemos hacerlo solo porque el Estado no tiene la suficiente experiencia, pero necesitamos un golpe de inversiones de empresarios futuristas que quieran a este país, que lo quieran desarrollar y que entiendan que esta riqueza que tenemos la queremos compartir, Exitosa. pero lo primero que queremos es que beneficie a la mayoría de los peruanos. Ahora, ¿qué papel juega en todo esto la Asamblea Constituyente? Es decir, ayer estuvo Lucas Gersi, que además te ha lanzado un reto. Él, como tú sabes, él está recogiendo firmas para que se modifique el artículo 206 de la Constitución y se diga expresamente que no debe haber una Asamblea Constituyente como mecanismo de, ¿no es cierto?, de modificación constitucional. Es más, yo no sé si podemos escucharlo. Tania, nuestra productora nos lo va a poner. Es breve, escúchalo por favor. Gente totalmente independiente han obtenido estas firmas, digamos, con patriotismo, ¿no? Entonces, desde acá, un saludo y la admiración a todos los voluntarios que han hecho esto posible. Pero nosotros vamos a continuar recolectando firmas unos meses más para que quede 100% claro que la posición de nosotros es la posición mayoritaria. Y yo lo desafío al señor Bermejo, a toda la gente de Perú Libre. Ellos no deben tener ni una mínima parte de las firmas que tenemos nosotros, y en esta contienda les vamos a ganar por goleada, Nicolás, ¿no? Ese es el objetivo que yo estoy señalando ahora. Le vamos a ganar por goleada a Perú Libre, teniendo menos de la 10ª parte de los recursos que tienen ellos, seguramente a su disposición, ¿no? Y lo vamos a hacer porque el Perú no está para un experimento que pueda desarmar el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado construir en este país. Bueno, ¿qué dices sobre esto? ¿Qué dices? La verdad que no mucho, porque yo sobre mentiras no. Pero no Guillermo, respondo, no debes dejar de reconocer. Eso de decir, por ejemplo, decir que tiene 1,5 millones de firmas, Nicolás, a mí me gustaría que lo muestren. Por ejemplo, ¿no? Porque si él dice que en 5 meses ha recolectado 1,5 millones de firmas, le está diciendo al Perú que ha recolectado 10.000 firmas por día. Y tú sabes muy bien que una campaña de esa magnitud, de ese nivel, se siente en la calle, ¿no? Tú la puedes ver en los parques, en los mercados, Y lo único que hemos visto acerca de los que quieren mutilarle el derecho de la Asamblea Constituyente al pueblo, porque eso es recortarle un derecho ciudadano a la gente, es que los votan de las plazas. Así que bueno, vamos a debatir con quien consideren ellos necesario el día que muestren el 1,5 millones de firmas. Ese día le acepto el debate al señor Yerba. Mientras sigan esa campaña llena de mentiras, Ya, llena pero, Guillermo, de retos como si fuera una pelea callejonera, ¿no? Pero es que no yo soy más revolucionario que Bermejo, yo soy más que Bernosa, ese tipo de niveles, pero ahí Nicolás, creo... Yo sé que tú, es como tu sobrino, este muchacho, ¿no? Yo lo entiendo. No, lo conozco, debe tener algún cariño conozco especial, desde pero, niño. Nosotros sí estamos llevando este tema con absoluta seriedad, Guillermo, Nicolás. Guillermo. Y por eso, lo que no terminan de comprender los señores, que son un grupo enorme, ¿no? Acuérdate, Nicolás, si yo quisiera hacer este paréntesis, si tú me permites, ¿no? Cuando comenzó nuestra campaña por la Asamblea Constituyente, ¿qué fue lo primero que dijeron? Que no era real, que no existían las firmas, que no se podían recolectar firmas. Y lo decían pseudo constitucionalistas que no opinan como constitucionalistas, opinan como políticos. Ellos tienen una idea de que esta Constitución bajó con Moisés y los 10 mandamientos y está tallada sobre piedra, ¿no? Y no se puede cambiar, excepto que sea, como tú ayer bien señalabas en tu programa, que sea para mutilar derechos, para recortarle los derechos al presidente, para que no se puedan presentar cuestiones de confianza, para anularle el derecho a referéndum a la gente, pero hacia lo que quiere la gente, no ahora. Es lo que pide la gente. Y tú recordarás que cuando cayó la dictadura de Fujimori y Montesinos, una de las banderas era, ¿no es cierto?, abajo la dictadura, no a la reelección, cambio de modelo económico y nueva constitución. Entonces, esto tiene más de 20 y pico de años trabajando. Exitosa. Hay que ser pues muy maniqueo, ¿no? Hay que ser muy maniqueo para actuar de una manera antidemocrática. Porque ¿a qué cosa le temen? Yo pregunto, Nicolás. Claro, pero... Primero tenemos que recolectar las firmas. Nos podemos demorar 1 año más en recolectar las firmas, pues nosotros sí lo estamos haciendo sin engañarnos y sin engañar a la gente, ¿no? Y luego eso va a una votación. ¿Será el Perú? Ellos dicen que tienen mayoría, no deberían tenerle miedo, entonces pues. Y la mayoría decidirá. Pero hay una cosa, Guillermo, que quiero... Yo te puedo asegurar, Nicolás, yo voy a aceptar los resultados tranquilamente. Pero si es sí, bueno, iremos a una Asamblea Constituyente donde también su composición
dependerá pues de nuestras leyes electorales, ¿no? Participarán los partidos políticos, la derecha también tiene que participar. Nosotros decimos, y ojalá que alcance para eso, que también los gremios, que también los sindicatos, que también deberían participar los pueblos originarios que nunca han sido considerados en las construcciones de nuestras constituciones, las comunidades campesinas, los gremios empresariales, los gremios económicos, porque este país necesita refundarse. Y lo más democrático es a través de una asamblea constituyente para evitar el camino que han tomado, por ejemplo, nuestros hermanos en Chile, que ha sido una violencia inusitada, nadie la tenía en su radar, nadie la esperaba. Entendiendo esa lógica, aquí lo que hacemos es hablar con todas esas protestas sociales y decirles, señores, avancemos. Guillermo. Y tú sabes que además, cuando se termine, cuando se dé el tema de la nueva constitución, también irá referéndum. Y la población dirá sí o no. Entonces es lo más democrático como salida política de una crisis estructural que sufre la patria, ¿no? Tenemos que ir a la pausa, vamos a regresar contigo. Yo solamente quiero aclarar rápidamente, yo tengo una relación de muchos años de amistad con Enrique Gersi, lo cual no supone que hemos estado de acuerdo, hemos estado siempre en desacuerdo políticamente, y a Lucas lo conozco prácticamente desde niño. Pero yo creo que Lucas se ha convertido en representante de un sector políticamente muy importante en la sociedad. Y que la polémica es con él no como persona, sino como representante de una corriente de pensamiento que él representa de una manera más o menos estructurada. Por eso creo que es importante la posibilidad de un debate entre tú y él, ¿no? Estamos con Guillermo Bermejo, que dicho sea de paso, es uno de los promotores y dirigentes más importantes de Perú Democrático. Pero de eso vamos a hablar luego. Terminemos primero este tema de la Asamblea Constituyente, Guillermo. ¿Qué es lo que ustedes pretenden con esta recolección de firmas? Exitosa. Que se apruebe la realización de un referéndum en el cual se incorpore la Asamblea Constituyente como un mecanismo, o se convoque una asamblea. ¿Qué es lo que quieren ustedes con esta recolección de firmas? Exactamente. Bueno, como dice el texto, ¿no? Que se realice un referéndum para que la población pida sí o no, decida sí o no, la realización de una asamblea constituyente para cambiar la constitución de manera completa. Hay que decirlo, aunque suene repetitivo, Nicolás, esta es una constitución que se hizo en dictadura, ¿no? Por dos delincuentes que hoy están presos por ladrones y asesinos, para abreviar el discurso, porque se comieron todo el Código Penal, creo, con su actuación en los 90, ¿no? Y que fue refrenada con un fraude, y tú lo debes recordar con claridad, ¿no es cierto? Y que todos los presidentes, no de izquierda necesariamente, prometieron al llegar al gobierno. Lo prometió Toledo, lo prometió García, lo prometió Ollanta, lo prometieron todos, ¿no? Y ninguno cumplió. Ante la negativa de un Estado que cierra los ojos ante una cuestión que es evidente, de un país que no da para más, tenemos que darle la voz a los sin voz. Me gusta ese eslogan del programa. De eso se trata, de darle el poder a la gente. ¿Cuál es el temor de que la población decida algo que no ha podido decidir en muchísimo tiempo? Y una cosa adicional, Nicolás, que hay que sacar de la esfera de constitucionalistas, si se puede o no se puede. Las asambleas constituyentes no solamente se dan por los marcos legales que existen también, sino también por la situación política de los países, ¿no? Decir que solamente tiene que ser cuando se salen de dictadura, pues no conocer de historia reciente además. Lo que está pasando en Chile demuestra que sí se puede llamar a una asamblea constituyente, tiene otra denominación, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? En plena democracia, porque las democracias no son perfectas, las democracias son perfectibles, ¿no? Las democracias son perfectibles y a eso tenemos que avanzar. Tenemos que lograr que no sea tan ambigua la Constitución. Pero Guillermo, el artículo 206 de la Constitución, actualmente en vigencia, establece los mecanismos para modificar la Constitución. Y dice que el procedimiento... Es una forma, yo te voy a explicar lo que hemos hecho nosotros. Y no ahora, no como gobierno. No como gobierno. Nosotros tenemos este tema, si tú has revisado un poquito, desde el 2010. Nosotros cuando sacamos el kit electoral, el 2010, ¿no? Tuvimos una controversia con la ONU. Esta situación fue hasta el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones, en 2 oportunidades, porque luego de nosotros, otro grupo también sacó un kit similar, manifestó que sí se puede llamar a referéndum para asamblea constituyente, para cambiar toda la Constitución, ¿no es cierto?, a través de la vía del referéndum. Entonces, porque tenemos una ley constitucional que recordarás tú,
que junto a la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional fueron presiones del extranjero ante una dictadura que no quería moverse del poder. Por eso la ley de referéndum, no porque Fujimori quisiera, no porque Montesinos quisiera, sino porque también, y tú recuerdas, tú eres una persona que conoce política internacional, por eso me gusta conversar contigo, ¿no? Fueron presiones externas, la Defensoría del Pueblo, todas estas instituciones no fue obra y gracia del fujimorismo como algunos quieren vender, fueron presiones externas porque sabían que ese par de sátrapas no se querían atornillar en el poder y no irse, y tenían que dejarme algunos mecanismos que por lo menos le limpiaran la cara a la dictadura. Por eso la ley de referéndum. Y porque también hay que entender que el Congreso de la República, Nicolás, no puede decir que porque 80 congresistas no quieren, no puede haber referéndum en este país y que todo tiene que pasar por ellos. Eso sí es realmente concentración de poder autoritario, ¿no? Porque no entienden que la democracia no es solamente, ¿no? Obviamente que tiene que ver con mayorías o minorías, pero por mayoría yo no puedo mutilar derechos. Así quienes comenzaron, y tú que también sabes de historia, así comenzaron los nazis, pues, ¿no? Ya, pero ¿sabes qué es lo que me preocupa, Guillermo, esta discusión? Que se está discutiendo si el procedimiento va a ser la asamblea, porque incluso el propio Lucas Gersi y la gente que lo sigue, lo que plantean es que hay que producir cambios en la Constitución, pero que estos deben ser, según lo marca el artículo 206 actualmente en vigencia. Digamos. Esa es su opinión, pues. Pero a lo que voy es a esto. Tú dijiste una cosa ayer que me gustó mucho, ¿no? Y lo reconocemos. Y lo reconozco, yo también he estado hasta hace poco en un partido, ¿no? Los partidos políticos, ¿qué cosas representan en el Perú, Nicolás? En muchos casos son empresas, en otros casos hacen casting a nivel nacional, en otros casos, no quiero decirlo porque seguro se me tiran al cuello, tienen mecanismos menos sospechosos. Nos acaba de recordar, Piero, nos acaba de recordar el presidente de la OMP, Piero Corbeto, que el año pasado en el proceso de elecciones internas participó menos del 5% de los miembros inscritos en los partidos. O sea, ya, pero me estás desviando, no sé cómo lo has logrado, pero me has sacado el cuadro. O sea, a lo que voy es a esto. Hay una discusión sobre cuál debe ser el procedimiento para modificar la Constitución, pero la pregunta más importante es ¿qué es lo que hay que cambiar de la Constitución? ¿Qué es lo que ustedes proponen cambiar de la Constitución? Que debería ser el centro de la discusión, me parece. Mira, a ver. O sea, la carne, el contenido del cambio constitucional. No se trata de lo que Guillermo Bermejo quiera solito, ¿no? Cuando nosotros conversamos con las organizaciones sociales, con los movimientos campesinos, con las comunidades campesinas, tiene una cantidad de cosas que yo creo que deberían entrar al debate. Por ejemplo, al margen de que el gobierno sea de derecha o de izquierda, creo que todos estaríamos de acuerdo con que no se ponga panfletariamente un artículo que el Estado garantiza la salud cuando en el fondo no la garantiza, pues porque lo hacen según su parecer. Unos quieren invertir 2,5, otros 3, otros 4, otros nada, ¿no es cierto? ¿Por qué no puede ir en la Constitución que el 10%, ¿no es cierto?, vaya a salud, que el 10% vaya a educación, sin hablar de que el presidente sea de izquierda o de derecha, como pasa en Europa, pues, Nicolás? Como pasa en Europa, ¿no? Gobierno de derecha o de izquierda garantiza fehacientemente y los pueblos de Europa se levantan cuando les quitan 0,5% a su presupuesto en salud o educación y se cumple. Por ejemplo, a ver, yo te voy a dar permíteme el abuso que hago contigo, pero quiero explicarte una cosita que me parece interesante. ¿Qué cosas han planteado los economistas debido al coronavirus y a la pandemia? Ojo, economistas de Harvard, de la Sorbona, de Yale, que no son de izquierda, ¿no? Que no son de izquierda. ¿Qué nos plantean ellos? Que los países van a depender cada día más debido a la pandemia y a la posibilidad de su extensión y a la posibilidad de que otra situación similar se viva en el futuro. Todos los países van a depender cada día más de su producción interna. ¿Estamos en capacidad nosotros de decir que estamos en esa cola económica para la que está atravesando el mundo? Pues no. La pandemia nos ha demostrado que ni siquiera una industria nacional farmacéutica podemos tener decente, que no podemos producir oxígeno en plena pandemia. Esos niveles de ineficiencia que luego no hay culpables, ¿no? Pues yo te he escuchado muchas veces, donde al final nunca hay culpables. Bueno, ese tipo de cosas debería ser constitucional. Nosotros tenemos que tener una industria nacional farmacéutica. Y el papel, nosotros deberíamos tener un plan nacional agrario que sea constitucional, donde el Estado le garantice la vivienda a la gente, como pasa en los países desarrollados, para no estar soñando solamente que de un terremoto te vas a salvar porque tienes una mochilita en la espalda, pues. Porque eso es absolutamente ridículo. Cuando tienes el 80 y pico % de las casas de Lima, de la capital del país, que se han construido a la de Dios, no me puedes decir que eso tú lo vas a dejar en manos
de 4 funcionarios de un Estado al que le cuesta avanzar. Tiene que haber un marco constitucional para que la gente pueda tener vivienda. ¿Y cuál debería ser el papel del para que Estado? La agricultura sea defendida como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Guillermo, ¿y el papel Estados del Unidos Estado? Le da 300.000 millones de dólares a sus agricultores. El papel del Estado en la economía. Debe haber empresas estatales, debe haber empresas mineras estatales, debe haber... Como pasa en Estados Unidos, como pasa en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, y no son países de izquierda, ¿no? Como pasa en Europa, en todos los países, nosotros tenemos contratos con empresas estatales de otros países, con empresas que son mixtas en otros países. ¿Por qué el Perú no puede apuntar a eso? Alguien está diciendo, y es una bravata pues de la derecha, que lo queremos hacer inmediatamente. No, pero a ese proceso tenemos que apuntar a ser un país de verdad, Nicolás, no a una fuente interminable de recursos que se terminan saqueando y nos han generado más de 250 conflictos sociales. Y te lo digo yo, como bien decías tú, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Nosotros aquí atendemos, Nicolás, todos los días. Hemos batido récord de atención en mi despacho. Hemos atendido más de 2.000 y pico de personas en este breve espacio en el que estamos, sin contar los viajes que hacemos para hablar con la gente. Nosotros hemos tomado... Sí. Hemos hecho múltiples invocaciones a que el acuerdo nacional, alguien, por Dios, se organice este debate sobre qué es lo que hay que cambiar y qué cosa es lo que no en la Constitución, y además cuáles deben ser los mecanismos más pertinentes para hacerlo. Nadie lo hace, bueno, lo haremos nosotros, pues Guillermo. Acá vamos a hacer un debate en este espacio, en este programa, en Hablemos Claro. Vamos a dedicar parte de nuestro tiempo a discutir de algo que yo estoy convencido tiene que ver con la vida de la gente, que es los cambios que hay que hacer en la Constitución. ¿Ya? Yo creo que debe haber un debate. Y yo creo que ese debate hoy, en este momento, ¿no? Lo que corresponde es entre las dos cabezas de la campaña de firmas, que son Guillermo Bermejo y Lucas Gersi. Los voy a convencer. Pues, mira. Te voy a convencer. Pero eso será luego. Me perdí un poquito. ¿Qué decías? Lo que te decía es que tiene que haber que vamos a usar el espacio de Exitosa y Hablemos Claro para este debate, y que yo creo, para tratar el tema, y que yo creo que parte de esto debe incluir un debate entre Lucas Gersi y Guillermo Bermejo. Yo creo que eso sería importante y enriquecedor, y es más, te digo, se van a sorprender con las coincidencias que van a descubrir que pueden existir entre ustedes. Terminemos con el tema constitucional por hoy ahí, por favor. Porque me quedan 15 minutos y tengo un montón de preguntas que hacer. Patricia Juárez ha anunciado que van a plantear la insistencia de la ley contra el referéndum que fue observada por el Ejecutivo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a proponer ustedes? Si es que esto ocurriera. Mira, va a pasar lo que yo he dicho desde el primer día que se tocó este tema en el Congreso. Ustedes no pueden mutilarle el derecho al pueblo, el Ejecutivo se los va a observar, ellos lo van a aprobar por insistencia y va a terminar en el Tribunal Constitucional. En algunos meses o semanas nos va a responder que lo hicimos todo mal. Y es una vergüenza para el Congreso de la República que este tipo de posiciones que no entran en razón, ¿no es cierto? Porque una vez más es mutilarle un derecho constitucional a la gente. Ellos quieren confundir a la población. Una cosa, Nicolás, es una iniciativa legislativa por la cual también puede recolectar firmas y ponerlas al debate en el Congreso, es otra cosa, y otra cosa es un referéndum directo. Si no lo pueden entender, si no me quieren creer, vayan al Jurado Nacional de Elecciones, revisen las 2 resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y ahí lo van a comprender en su total amplitud. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Ahora, que le van a hacer perder tiempo al país una vez más, que una semana más lo van a meter al debate al Congreso, para que luego nos tenga que corregir la plana alguna institución competente. Ahora, ¿cuál es la razón por la que se ha constituido Perú Democrático? ¿Cuál es tu relación en este momento con Vladimir Cerrón? Tú no eres más militante de Perú Libre. ¿Y qué es Perú Democrático? ¿Es el primer paso hacia la constitución de un nuevo partido de izquierda? Mira, nosotros creo que coincidimos con todos los congresistas que estamos en Perú Democrático, 7 somos hoy, en que habían cosas que no podían seguirse manteniendo en suspenso para el país, ¿no? El tema de la gobernabilidad. No es posible que el presidente vaya en algunos grupos políticos, en las veredas contrarias de la ideología, si tú quieres, a intentar presionarlo, ¿no es cierto?, casi chantajearlo con procesos de vacancia o de apoyo, mientras el país está sufriendo todo lo que está pasando. A nosotros nos parece absolutamente irresponsable, ¿no?
Eso es una de las cosas que nos unió de manera inmediata, ¿no? Nosotros tenemos que darle tranquilidad a este país sin perder nuestra capacidad legisladora, fiscalizadora. Si algún acto irregular sucede en el gobierno, si algo pasa, y lo hemos conversado con el presidente, él nos ha pedido, ¿no es cierto?, fiscalicen, ¿no? Donde vean algo raro, vayan, ¿no? Pero no jugar a esto, pues, de que cada semana interpela a un ministro, ¿no es cierto?, es una forma de presión política y tú lo sabes, o cualquier cosa, o este montaje ridículo y malintencionado que hizo Cuarto Poder, que ellos mismos han tenido que reconocer que, bueno, ellos no dijeron, que dejaron entre puntos suspensivos lo que estaba pasando ahí, y le generaron zozobra al país durante 2 semanas. Y hay grupos políticos que como si sintieran cierta satisfacción de que estas cosas sucedieran para poder llevar al presidente a la guillotina. Uno, por su lógica, de un poquito de eso que tú decías al principio, ¿no? De que es un presidente humilde, que es un presidente campesino, que es un profesor al que no le pueden rendir las pleitesías que sí le rendirían, pues, a los ricos de este país y de nombres extranjeros, ¿no? Pues bien, nosotros hemos dicho, eso no puede pasar. Tenemos que darle tranquilidad al país. Tenemos que evitar que ellos tengan los votos para vacar al presidente de una manera irresponsable, ¿no? Y lo hemos logrado. Ahora, los 7 que estamos hoy en Perú Democrático, eso fue lo segundo, fue la Asamblea Constituyente, ¿no? El país merece una Asamblea Constituyente. Si, ¿quién lo va a hacer? El pueblo organizado, ¿no? No lo vamos a obligar al presidente a que la dicte, ni pensamos llevarlo al Congreso a que se exponga, a que aquellos, pues, que tienen el insulto en la punta de la lengua lo ataquen. Eso nos parece también que hay que cuidar la imagen presidencial. Por lo tanto, todo el poder a los sindicatos, a los gremios, a los grupos organizados de izquierda o populares que existan en el país. Y lo tercero, que también nos interesa, porque estos meses han sido imposibles, pues, Nicolás, ¿no? La producción legislativa en el Congreso ha sido terrible. Yo tengo una ley, que ojalá que en algún momento te la pueda explicar aquí, que es de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Pero que para que un tema de esa magnitud se quiera debatir en el Congreso de la República hay que hilar muy fino, ¿no? Porque no me gustaría presentarla para que me la tiren al tacho, como hacen con cada cosa que cuestione el status quo en este país, y que esta semana hemos visto, ¿no? Como ya el narcotráfico se ha metido a Loreto y ha atacado de manera brutal a un puesto de nuestros hermanos policías. Y yo pienso ir a Loreto la otra semana, pero bueno, eso, ¿qué más va a haber? Eso estamos terminando de trabajar una agenda legislativa para presentarla públicamente. Yo te aseguro que me siento muy contento. He encontrado en Héctor Valer, en Ceballos, a los que no tenía el honor de que, más allá de vernos en el hemiciclo, personas muy serias, personas que de verdad quieren a este país. Y ni qué decir, pues, de Betsy Chávez, de Hamlet, de Esmeralda, que recién ha llegado con mucha ilusión de hacer algo por Sultana Querida, por Roberto Camiche, que es un hombre muy interesado en temas económicos. Y como ves, nuestra relación es muy buena, ¿no? Acá nadie se superpone. Yo, justamente para evitar, y esto siempre lo digo, ¿no? Para evitar cualquier tipo de lógicas, he decidido no tener ningún cargo en la bancada, ¿no? Está Héctor como vocero, Ceballos como segundo vocero, el profesor Hamlet seguramente presidirá, ojalá, o alguna comisión, y así. Estamos trabajando de una manera correcta, creo. Ahora, tú eres consciente de que, por un lado, el gobierno, es decir, Pedro Castillo llegó al gobierno con una escasa diferencia y con un sector de la población no solo en contra, sino muy desconfiado, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, que el presidente Castillo no tiene los cuadros que debería tener para organizar el gobierno, y que por otro lado ha habido mucha presión donde todo el mundo ha querido tener su cuota de poder, ¿no es cierto? Y el problema es que se ha repetido la historia de siempre, de repartir cargos no en función de la calificación para el ejercicio de la función, sino de cualquier otra razón menos esa. ¿Qué proponen ustedes para cambiar esto? O sea, porque, por ejemplo, en la discusión de Daniel Salaverry, la discusión no es solo si Daniel Salaverry es el más calificado o no para dirigir Perupetro, porque de petróleo no sabe nada Salaverry, sino el sistema que está detrás de esto. El sistema que está detrás de esto. Es decir, hay que poner en los cargos públicos a los más calificados. Punto. Y no me importa por quién votó en la última elección. De acuerdo. Mira, ahí absolutamente de acuerdo, Nicolás. Tú sabes que yo declaro, y por eso me miraban feo a veces en mi anterior bancada y en mi ex partido, ¿no? Cuando yo decía, y revisa, yo lo decía públicamente desde un principio, a mí personalmente, no me importa de qué partido sean, si son del partido, si son invitados, si son del magisterio, por quién votaron la elección anterior. Yo en ese punto coincido contigo.
Yo creo que los cuadros más calificados, pero también que sean de confianza, deben llegar a puestos de gobierno para sacar el país adelante. Eso también se lo hemos dicho al presidente. El presidente asiente, efectivamente hay muchas cosas por mejorar, pero si algo no está sucediendo aquí es estas roscas que habían antes, ¿no? Que llegaba un gobierno y ponían a todos sus amiguitos que representaban a poderes económicos fácticos de atrás y luego no cambiaba absolutamente nada y las promesas de gobierno terminaban en el tacho. Porque acuérdate que todos los presidentes han llegado con ideas, en muchos casos similares a las notas en campaña. Ahora, una cosita que sí quería aclarar. La desconfianza la crearon los medios de comunicación, no todos, pero creo que el 99% de los medios. La campaña que hicieron contra nosotros, Nicolás, fue demoledora. Nosotros no hemos ganado por una diferencia mínima, hemos ganado a pesar del atropello mediático que nos hizo la derecha de este país, esos paneles vergonzosos que salieron por toda la ciudad de Lima, ¿no? El miedo que le querían meter a la gente diciéndole que inmediatamente nos íbamos a convertir, sabe Dios en qué cosa, ¿no? Y no ha pasado, ¿no? Este no es un gobierno que es propio, no es un gobierno que estatice, este es un gobierno que quiere que la riqueza del país se distribuya bien en beneficio de las grandes mayorías. Y en eso seguimos avanzando. Este año hay un golpe de inversiones importante, hay muchas conversaciones, seguramente el presidente las dirá en su momento, ¿no? De grupos económicos que quieren invertir en el Perú y lo estamos sacando adelante. La economía que más creció el año pasado fue la nuestra. Somos de las inflaciones más bajas del continente, el dólar comienza a retroceder desde que la lógica de la vacancia no aparece más en el escenario político. Entonces, yo sí creo que va a ser un buen año, ¿no? Los chicos vuelven a clase, se recuperan los colegios. Entonces, aquí necesitamos, Nicolás, de todo, ¿no? Yo por eso felicito que programas como el tuyo nos den la oportunidad de poder hablar en extenso de estas cosas que son importantes aclarar a la población. Pero el resto de los coleguitas periodistas no andan en esa dinámica, ¿no? Todo el día hay periódicos que ya parecen pasquines, ¿no? De fuerzas opositoras y vacadoras a este gobierno que no dan descanso en lo absoluto. Nosotros obviamente que vamos a seguir en la brea como bancada de proponerle al presidente esto que también coincidimos contigo, ¿no? Que sean los cuadros más calificados al margen de su orientación política, ideológica y demás, porque hay cargos que son netamente técnicos, en los que sí, efectivamente, en muchos casos hay que escoger de tiendas que no son las nuestras, ¿no? Y eso te lo digo como hombre de izquierda, porque si tú lees, pues, como te decía, el Estado y la Revolución de Lenin, lo encuentras ahí, ¿no? No lo encuentras en el documento del Fondo Monetario del mes pasado, sino eso está escrito hace 100 años. Hay que traer a los mejores técnicos, hay que tecnificar el país, hay que industrializarlo, hay que traer tecnología, y hay que traerlo de donde vengan, sea de Estados Unidos o de China, sea de Cuba o de España, no nos debe importar, ¿no? Tenemos que sacar el país adelante y en eso tenemos que estar todos juntos, ¿no? Ahora, ¿cómo es tu relación con Vladimir Cerrón? Porque acá, bueno, yo entre nosotros, soy de los que más lo defendí, creo todavía que en el primer juicio al menos, ¿no? En el juicio aquel por el cual lo han inhabilitado, yo he revisado y muchos que conocen, gente que no nos quiere, ¿no? Que no quiere a la izquierda, por lo menos, como Aldo Mariate o Ricardo Uceda, han coincidido que en ese primer juicio Cerrón no tiene culpa. En ese caso yo lo defendió públicamente, ¿no? Muchos amigos míos que son abogados han ayudado asesorándolo. Ya, pero Guillermo, porque yo siento, sí, lo digo con pena, siento que su equipo legal no ha sido muy bueno, ¿no? Creo que hay cosas muy evidentes que se pudieron demostrar. Y políticamente luego la cosa se ha ido desgastando, ¿no? O sea, la situación que hemos tenido que vivir dentro del partido los últimos meses a mí me agotó muchísimo, ¿no? Los ataques venían de las propias redes sociales del partido, que son cuentas que maneja pues la dirección del partido. Yo hice cuenta de eso, no acepto amenazas, eso es lo primero que te digo, jamás he aceptado amenazas. Estos dirigentes que salieron por todos los canales diciendo que nos iban a expulsar por no seguir a rajatabla una reunión por Zoom que hicieron los dirigentes, me pareció inaceptable. Yo se lo advertí, se lo dije a Vladimir, si estás incómodo conmigo en el partido, me dices. Yo no voy a suplicar quedarme en un sitio donde no me quieren y no me voy a prestar a una guerrita de tweets y de publicaciones porque con tantas obligaciones, pues, Nicolás, no hay tiempo para esas cosas, ¿no? Y lo final ha sido, pues, lo que tuviste, ¿no? Esta votación vergonzosa de un sector de la bancada, vergonzosa, que demuestra dos cosas, ¿no? O que llegaron a un acuerdo previo con los sectores de derecha o que de política internacional no conocen nada, ¿no? Porque que sea el Parlamento español el que nos diga, ¿no?, que este tipo de actitudes que ha tenido la señora Alba en España no se pueden dar, ¿no? Porque España lo ha sufrido. Acuérdate que España ha ido Guaidó y todos los golpistas de América Latina a pedir lo mismo. Esto es algo que ya se ha visto en otro lado de América Latina, ¿no?
y que sean ellos, que sean más decorosos, que tengan la capacidad de respuesta ante una lógica golpista que el partido de gobierno, pues nos tiene que llenar de vergüenza. Y bueno, finalmente pues ya otras actitudes que ustedes han visto en el Parlamento, que ya fueron la gota que derramó el vaso, ¿no? Temas de celos políticos que yo no comprendo, ¿no? Que yo no puedo entender, ¿no? Que me parecen ridículos además, ¿no? Porque este país, si algo necesita, en función a lo que tú decías, son más cuadros políticos, más cuadros técnicos, más cuadros administrativos, como para creer que yo solito puedo pues mandar en el partido, en la bancada, en el gobierno. Esas cosas siempre acaban mal, siempre acaban mal. Así que nos hemos alejado bastante, ¿no? La última conversación que tuve con él fue por diciembre, por el tema COVID. Yo lo dije, no me pareció muy grata la llamada, porque después de decir barbaridad y media de mí por tweet, que me llame como si no hubiera pasado nada, me llamó mucho la atención, ¿no? Pero yo igual, considero que es un buen cuadro político, Vladimir, pero creo que está profundamente equivocado en las decisiones que ha tomado en estos meses, ¿no? Guillermo, tenemos que terminar por el día de hoy. Yo creo que ha sido una buena conversación. Yo creo que hay gente que se tiene que haber sorprendido de esperar a ver al demonio. Y ha sido la versión zurda de Lady Di casi. O sea, pero está bien. Está bien, yo creo que hay que aprender a escucharnos y a tratarnos con tolerancia. Tenemos que recorrer un camino muy duro de regreso. Por eso yo insisto en que una discusión tuya con Lucas Gersi sería importante. Sería una prueba de que discrepando, incluso profundamente, la democracia permite sentarse a conversar, ¿no? Y ojalá que lo logre. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo, Nicolás, y bueno, qué buena, de verdad también considero que ha sido una muy buena entrevista, te lo agradezco, esa actitud democrática que tienes y bueno, programemos una nueva conversación más adelante. Un fuerte abrazo para ti y para tu equipo.